es necesario hacer escuela de oración. Orar es un arte, y como todo arte requiere de su propia escuela, de sus métodos, de un camino, de la enseñanza de quienes vayan delante, para que otros puedan seguir los pasos. El pueblo de Israel, un pueblo con una tradición en la que sin Dios no se podía hacer nada. Todo se consultaba con Dios. Todo se centraba en el templo, en los rituales. Vivió el dolor de haber perdido, al menos en la gran mayoría de las personas, las posibilidades de acceder a una escuela de oración. Tan así que los discípulos piden al maestro: enséñanos a orar. En algunos pasajes le piden explícitamente al maestro: enséñanos a orar como Juan Bautista enseñó a sus discípulos. Porque Juan era un hombre del desierto, marcado por la espiritualidad esenia de los místicos israelitas. Sabían que la oración era fundamental, pero no todo el pueblo tuvo acceso a unos caminos serios de oración. Tristemente, entre nosotros sigue pasando lo mismo. Algunos creen que todos deberían saber orar intuitivamente, de cualquier modo. Y esto requiere escuela. Esto requiere quien enseñe. Esto requiere dedicación, disciplina, entrega. En nuestras catequesis a los niños se les enseñan los textos de la oración, pero difícilmente se les enseña a orar, porque tal vez los catequistas tampoco saben hacerlo. Los pastores, quienes somos los encargados de ir llevando delante la comunidad, debemos ser los primeros en estar formados en oración. Pero parece que allí también hay vacíos, y muy serios. Algunos solo saben leer textos. Necesitamos una escuela de oración. Y eso mismo experimentaron los discípulos de Jesús. Él orando en un lugar incierto, quiere decir que para él todo lugar podía ser lugar de oración. No dice que lo encontraron orando en el templo, sino en cierto lugar, en un lugar indefinido, porque puede ser cualquier lugar. Ahí ya hay una escuela. La oración ha de convertirse en una experiencia que todos estamos llamados a realizar en cualquier parte. Claro que los templos son lugares privilegiados porque se supone generan el ambiente propicio de recogimiento para que la persona vaya a orar. Pero no todos podemos estar en el templo todos los días. Algunos tendremos el privilegio de habitar
en el templo. Pero no todos, la gran mayoría, de tal modo que su templo tiene que ser el universo entero. De esa manera, vamos viendo que ya hay una primera enseñanza del maestro. Ora en cualquier parte. Ahora, debieron haber visto algo los discípulos en el maestro para que le hubieran dicho, enséñanos a orar. Debieron haber visto en él algún tipo de práctica a la que ellos no tenían acceso. Debía haber algún tipo de gestualización, de postura corporal, de actitud interior que se reflejaba en él y que llamó mucho la atención. Aquí hay algo. Si hubiese sido solamente que el maestro recitaba alguna oración con los labios, por ejemplo, los salmos, que simplemente los hubiera memorizado y los hubiera recitado de cualquier modo o rápidamente, como sin ninguna disciplina especial, pues no hubieran tenido necesidad de pedirle que les enseñara. Ellos también hubieran podido aprender los salmos de memoria y repetirlos. No necesita mayor aprendizaje. Pero debieron haber visto algo. Debieron haber visto en él que todo él entraba en una dinámica más profunda, que efectivamente ese momento de oración volcaba totalmente su personalidad a la unificación con Dios, con el Padre. Debió haber sido de tal impacto que en muchos textos del Nuevo Testamento aparece la importancia de la oración para Jesús y de cómo la recibieron los discípulos. Necesitamos una escuela de oración. Ahora, el maestro le responde, si unimos todos los textos al respecto, comenzando por algo muy particular, que lo dice en el Evangelio de Mateo, no lo dice en este texto del domingo en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Mateo dice, cuando vayas a orar, entra a tu morada. Ingresa en lo más profundo de ti mismo. Y hacer ese ejercicio de introspección requiere una disciplina, porque somos muy dispersos, porque no sabemos incluso que el cuerpo tiene una postura natural y que esas posturas naturales ayudan a recoger a la persona. Nosotros nos sentamos como niños, sentados en el suelo con las piernas cruzadas, como lo hace un niño, con la total inocencia y disponibilidad. Pero además el maestro dice, cierra la puerta, hablándonos de cómo suspendemos la comunicación con todo aquello que nos pueda distraer. Las puertas exteriores para no distraernos con los ruidos externos, sobre todo hoy que estamos tan atados a las redes sociales, tan atados a los ruidos, tenemos que tener encendida la radio, los audífonos puestos, tanta cosa. Cierra la puerta, tome distancia de todo ese ruido, pero también de la puerta interna, los ruidos internos, el ruido mental, tantos pensamientos,
tantas imaginaciones, tantos recuerdos, tanta agitación interior, emociones, sentimientos, es necesario que nosotros tomemos distancia de ese ruido si queremos entrar en un silencio profundo. Porque es en el silencio en el que encontramos a Dios, en donde encontramos la presencia del Padre. Y después sí nos dice allí, ora a tu Padre. Y esa oración la entiende el maestro como un encuentro íntimo. O sea, entra en la intimidad del Padre. Entro en mi morada, cierro la puerta y entro en la intimidad con el Padre. Regresando al Evangelio de Lucas, responde el maestro, orad así. Muchos han creído que simplemente estas son las palabras que hay que decir. Claro que esas palabras nos ayudan a entender el camino de diálogo con el Señor. Pero dice, orad así. ¿Y cómo es así? Padre nuestro. Y entonces lo primero que pide es una actitud filial, la actitud del Hijo. Cuando yo digo Padre nuestro es porque yo me experimento como hijo, me reconozco como hijo, me veo como hijo de un Padre que no es exclusivamente mío, sino que es Padre de toda la humanidad. Orad así, como un hijo. Eso es lo primero que quiere decir. No que usted efectivamente solo deba decir las palabras. Claro que las puede decir, pero ante todo es la actitud del hijo. Yo puedo decir las palabras Padre nuestro, pero incluso con una actitud de soberbia, como diciendo, bueno, aquí vengo a reclamar mis derechos. No, es como actitud filial, como un niño. Padre, Padre nuestro, Padre nuestro. Pero lo primero es esa actitud filial. Santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir eso? No que yo santifique el nombre de Dios. O sea, que yo tengo el poder de santificar el nombre de Dios. El nombre de Dios es la presencia de Dios. Eso es nombre. Nombre es presencia. Es la realidad total de Él. Y Él es el 3 veces santo. Entonces, yo no santifico el nombre de Dios. Él mismo es santo. Antes Él es el que me santifica. Y entonces, el santificado sea tu nombre, quiere más bien decir que yo pueda entrar en la esfera de la santidad divina. Soy yo el que es santificado, y tu nombre sea santificado implica que yo pueda reconocer la santidad divina. Y yo no puedo reconocer la santidad divina si yo no entro en la atmósfera divina. Yo no santifico a Dios, el nombre de Dios. ¿Cómo? Pero sí reconozco su santidad cuando yo entro en su atmósfera de santidad. Como un niño, percibo la santidad, su nombre santificado. Lo percibo. Entro en él. Y todo lo demás que diga el Padre Nuestro, como lo del perdón.
que implica que yo mismo esté liberado de cualquier resentimiento hacia los demás. Perdónanos porque nosotros hemos perdonado. O sea, yo ya he perdonado, perdóname. Y al respecto, él nos enseñó con una parábola hermosísima, como si yo no perdono, es imposible que pueda experimentar el perdón divino. No es ningún tipo de desquite de Dios porque yo no he perdonado. Ah, como usted no perdonó, yo no lo voy a perdonar, nos diría Dios. No, es que si usted no perdona, pues no va a conocer mi perdón, no va a poder experimentar el perdón. Yo le doy el perdón, pero si usted mismo no se libera de la carga de dolor, de resentimiento, no va a poder experimentar el perdón. No es una advertencia, es un camino. Y así podríamos dedicar mucho tiempo a cada una de las expresiones del Padre Nuestro, que son ante todo una actitud del orante. No son simplemente palabras para memorizar. Ah, yo ya me sé el Padre Nuestro de memoria, por lo tanto yo ya sé orar. No. ¿Pero cómo dice eso? Porque ya se aprendió de memoria el Padre Nuestro, ¿usted ya sabe orar? Sí, porque el Evangelio dice, orad así, Padre Nuestro, y tú nos da todo el texto, y como yo ya me lo sé, entonces ya sé orar. No, todo lo que dice el Señor es orad así, orad en la actitud de lo que dice el Padre Nuestro. Pero ciertamente eso no es fácil. Se requiere aprender, se requiere escuela. Necesitamos una escuela de oración. No puede seguir siendo la oración lo que quede como para cerrar, como para improvisar e incluso para adornar las reuniones religiosas. Primer punto, oración. La actitud orante. Y como lo digo en las catequesis, lamentablemente, en los planes de catequesis de los más famosos que hay en Colombia, no aparece un apartado especial para la oración. Es increíble, no aparece. Aparecen las oraciones del cristiano, que son los textos, pero eso no es aprender a orar. ¿Cuándo habrá una escuela de oración en la arquidiócesis y en todas las diócesis? Escuela de oración, con personas que saben orar, que estén adelantadas en los caminos del alma, que estén adelantadas en los procesos de unificación, cuerpo, alma, espíritu, cosmos, Dios. ¿Cuándo tendremos esto? ¿Seguiremos dejando la oración a cualquier cosa, a salir corriendo, a arrodillarnos medio minuto, santiguarnos, decir una frase y salir corriendo? Así no encontraremos personas que santifiquen el nombre de Dios. Quienes nos hemos adentrado por la gracia divina en este camino de la contemplación, sabemos que hay todo un itinerario para orar. Es necesario hacer un recorrido interior, disciplinado, enseñado. Es necesario dar unos pasos. No es de cualquier manera. San Juan Bautista era reconocido por esto porque era un místico. Pero no podemos seguir nosotros simplemente memorizando oraciones para decir que aprendimos a orar. Es momento de sentarnos en oración, de sentarnos en silencio, de
ingresar a la morada, cerrar la puerta y encontrarnos con el Padre, que Él nos recompensará. Es decir, divinizará nuestra existencia. Santificaremos el nombre divino, porque experimentamos su divinidad en nosotros.